Bendiciones a todos, bienvenidos a una transmisión más de tu podcast Llenos de Vida. El tema de hoy es planificación familiar y en el estudio nos acompañan Phoebe, Julio, Eder, Marcela y una servidora Melissa. Como ya dijimos, el tema de hoy es un tema bastante complejo y un poquito tabú entre la comunidad cristiana, porque, bueno, no se acostumbra mucho a hablar sobre lo que es la planificación familiar. Pero antes de comenzar y que nos agarremos el chongo aquí, tenemos que definir qué es la planificación familiar. Hoy no. La planificación familiar se puede definir como ese proceso o esas acciones que se toman para decidir el número de habitantes que tienes en tu familia y cómo educarlos. Pero pasándolo a nuestro ámbito, que es el ámbito cristiano, la planificación familiar es un proceso mediante el cual un matrimonio consolidado toma la decisión de cuándo, cuántos y cómo tener sus hijos. Porque recordemos que la institución del matrimonio en Cristo tiene como finalidad, pues, una de sus finalidades, que si bien no es la principal, o no es una de las principales, es tener descendencia para la gloria de Dios. Y bueno, ya establecido qué es la planificación familiar, podemos empezar a agarrarnos el chongo. Bueno, yo quiero decir nada más que hoy 3 de agosto, en este momento que estamos grabando, pues es el día de la planificación familiar a nivel nacional, según la OMS, entonces queda muy acorde a, así que es un pequeño dato curioso que les doy. Probablemente cuando ustedes oigan este podcast ya pasó, pero es un dato que les quería dar. Y además el tema se sugirió desde tiempo antes, ni siquiera sabíamos. Sí, lo sabíamos. Fue así pero como bueno, que coincidió. ¿Coincidencia? No lo Dios creo. quería que habláramos de esto. Y bueno, este tema tiene diferentes posturas y muy polarizadas. Hay corrientes y doctrinas cristianas que no creen en la planificación familiar. Y muchos dicen esa frase de pues los hijos que me dé Dios. Ay no, qué horror. Los que Dios me quiera mandar. Y hay gente que sí cree abiertamente en la planificación familiar. Es decir, que lleva un procedimiento. Desde mi punto de vista, todos sabemos que Dios es un Dios de orden. Por tanto, ese orden tiene que establecerse incluso hasta en la manera de procrear a tu familia. Si bien es cierto, la institución del matrimonio también está hecha para que tu descendencia crezca, la realidad es que tampoco se trata de tener hijos como conejitos. No. A ver, manténlos. Exactamente. Bueno, eso lo decimos las posturas de los varones, ¿no? Y a las mujeres tienen otra postura. Es diferente a tener perritos, no es lo mismo. Pero no, y también los mantenemos, los perritos, no nos hagamos. Pero salen caros. Salen caros. Salen caros los perritos. Entonces, establecido que es la planificación familiar, podemos encontrar dos posturas. La primera postura es que eso no es de Dios, que es del diablo, dirían por ahí. Que uno no tiene por qué interrumpir. El argumento más fuerte de las personas que están en contra de la planificación familiar es que la planificación familiar interrumpe la soberanía de Dios, porque supone que Dios te da Dios tiene la potestad de decidir cuándo dar vida y cuándo quitar. Esa es una de las posturas más fuertes. Sin embargo, platicando con mi pastor y viendo en otros foros y leyendo un poco la escritura, encontramos que en la escritura como tal no se dice nada acerca de la planificación familiar. Todos los que están en contra toman como referencia la historia. Nadie me puede recordar de la que se casó, se murió su marido, pasó a ser esposa de su hermano. Esa historia. No. ¿Cómo crees? ¿Cómo? Fue Esa Biblia. No. No me acuerdo cómo se llama, Sí, pero sí. pero que se murió su Ajá, esposa no dio y se descendencia. tuvo que casar con su hermano y se murió ese y el Y él echó fuera se echaba fuera el esperma, Ah, quedaba para en el que- suelo ajá. y Dios Para se no darle enfureció y herencia. lo- y
di hasta casi una prédica en un podcast y no me acuerdo. Bueno, Una pues todos disculpa. toman ese Somos de ejemplo como arma o como argumento para decir, no, es que ahí Dios nos está dando a entender que uno no puede tener esa planificación familiar. La realidad es que no, hay que entender el contexto primeramente de ese pasaje bíblico. Dios se enfureció con este personaje porque no solamente estaba en contra de la voluntad y quebrantando la ley de Dios, sino también que lo estaba haciendo con malicia. Al final de cuentas solamente se estaba deleitando en su carne, cosa que pues no está bien ante los ojos de Dios. Ahora, la postura que tienen las personas que están a favor de la planificación familiar, como les comentaba, es porque Dios es un Dios de orden, y también porque todo lo que se tiene y se quiere debajo del cielo tiene un tiempo. Evidentemente, como tú tuviste que pasar un proceso para llegar a tu matrimonio y cumplir una serie de metas para llegar a tu matrimonio, también es importante que esa serie de metas las llegues cuando quieras decidir. Es una plática que tiene que darse desde el noviazgo o ya cuando están comprometidos más oportunamente, porque la planificación familiar es algo que concierne totalmente a un matrimonio, porque todo lo que sea fuera del todo lo que se lleva a cabo en intimidad fuera del matrimonio, bueno, se conoce como fornicación. Esto no lo digo dándome golpes de pecho, porque yo sé que pasa y se da, no es lo que debería de ser, y no nos asustamos ni los juzgamos, pero la realidad es que la palabra es la palabra y Dios es Dios, entonces Dios no cambia. Bueno, y para esto, ¿cómo llevar a cabo una planificación familiar adecuada? Una planificación adecuada, bueno, es saber el conocimiento de los métodos anticonceptivos. Hay varios tipos de métodos anticonceptivos. Existen los métodos de barrera, los métodos naturales, métodos hormonales, dispositivos intrauterinos y ya. Y bueno, los abortivos. Y los de No vamos a entrar en esterilización. el último porque evidentemente es algo con lo que estrictamente Dios está en contra. El aborto. ¿Okay? Todo aquel método anticonceptivo, entre comillas, no me están viendo, si estuviéramos grabando lo verían, pero Mis comillas. estoy haciendo comillas con los dedos. Ese no es un método anticonceptivo. Aquel método como el post-day y la pastilla del día siguiente es realmente pues resultado de un descuido y una negligencia tuya, porque al final de cuentas, si tú estás decidiendo no tener hijos, vas a usar los métodos adecuados para no tener hijos. Bueno, para que no crean que no somos bíblicos, sí, porque van a decir, esto están hablando y ni saben dónde está. Es en Génesis, capítulo 38, Ajá. del versículo 6 en adelante, para que no digan, sí, pues no dicen bases bíblicas. No, sí, aquí está, nada más que la carne se le olvida, pero Google nos lo recuerda. Entonces, ¿en qué me quedé? Sí, ya me acordé. Entonces, pues, evidentemente las pastillas abortivas no son una opción. Ahora, ¿cuáles sí son las opciones que deberíamos usar nosotros como cristianos? Pues bueno, para empezar a entender esto tienen que hablarlo como pareja. Y como pareja tienen que tomar una decisión de qué método anticonceptivo van a usar, si es que lo van a usar, y si no, no lo van a usar. Si en caso de los métodos naturales, pues bueno, tenemos pues el método del ritmo, el método del coito interrumpido, y también tenemos el de temperatura corporal. ¿Cómo? Ese no lo conocía. Yo tampoco, Pásame el pero dato, ¿no? ese consiste en llevar un registro diario de la temperatura de la mujer, que al momento de despertarse, el cual debe ser de 36 a 36.5 grados. En el día de la ovulación suele aumentar hasta 37 grados, es decir, cuando veas que tu esposa está un poquito más elevada de temperatura, Le voy a poner un termómetro ese todas las día, ¿no? mañanas. Ya no es necesario, ya hay de los de pistolita, hermano. Sí, nada, es que esos no les tengo tanta confianza. Toda la mañana voy a pasar con la pistolita. Andamos bien. Y bueno, para que no se queden al aire, o el método de ritmo consiste en calcular los días fértiles del ciclo menstrual y evitar las relaciones sexuales durante este tiempo.
Debe ser utilizado solo por mujeres con ciclos regulares, es decir, si tú eres irregular, pues nanáis. El coito interrumpido, creo que este es el que más le molesta a los hombres. ¿Por qué? Porque es donde el hombre tira su semilla o eyacula fuera de la mujer para evitar el contacto del esperma con la parte femenina y que no se fecunde un óvulo. Este método no es tan confiable puesto que ciertos fluidos pueden atraer el esperma acá. Esto estamos hablando de los métodos naturales. Ahora, me explicaba, comentaba yo con mi pastor que también se consideran estos métodos como cristianos porque generalmente el periodo de una mujer normal dura 28 días. Entonces, generalmente, normalmente... Es cada 28 días. Cada 28 días. Sí, no, imagínense, 28 días. Vayan a checarse si les dura 28 Yo días. considero periodos de Una día anemia. a A ver, con flujo de sangre. No, me refería a que todo el intervalo de tiempo dura 28 días. ¿Ok? De los cuales esos 28 días, pues 5 antes son infértiles, 5 después son infértiles y tienes de 4 a 6 días. Tomando como referencia el día más largo, el sexto, en 6 días, cada 28 quítale 6, quedan 22 días. Por tanto, Dios te regala con este método del ritmo 22 días para que tú puedas tener intimidad con tu pareja. Evidentemente, pasado los 5 días antes y anteriormente los 5 días antes del periodo y posterior a los 5 días después del periodo, como se va aumentando la probabilidad. Que eso no quiere decir que no se pueda durante no. todo el tiempo, ¿no? Pero hay un mayor riesgo Exacto. de posibilidad de tener un nuevo miembro en la familia. O dos. ¿O dos? No, gracias. Me han contado, sé de amigos que les han salido con premio doble. Como la noticia de Y bueno. la señora que le decían que era 1 y eran 3. Y un método también muy común, muy utilizado, es los métodos de barrera, que son los métodos como el condón, el diafragma y el condón femenino. Capuchones cervicales y esponjas espermaticidas. Estos últimos dos los contempla porque pues son parte de la historia del ser humano, y de hecho las esponjas espermaticidas es algo que todavía se usó hasta los años 80, los cuales eran unas esponjas que se introducían con ayuda de los dedos a través de la cavidad femenina y estaban impregnadas con líquidos espermaticidas, como si le echaras Raid así, parecido, sí, pero realmente terminaban siendo pocos efectivos. Sin embargo, todavía se consideran porque en unos países se siguen usando. Hay que probar. Aquí no hacemos eso. Aquí no hacemos eso. Cosas nuevas. Pues sí. Yo tengo una pregunta ahorita que estaban diciendo, porque también están estabas diciendo lo de las pastillas del día después, que eso es, no está bien, pero una pregunta que me surgía ahorita era de que, bueno, existen métodos anticonceptivos que son de esterilización, o sea, donde uno, ya no puede tener hijos, eso también está mal, la vasectomía. Para allá vamos. Esa es una duda que tengo. Para allá vamos, calma. Eso es parte también de la planificación familiar. Como hemos mencionado, pues la planificación familiar consiste en que tú decides cuántos hijos quieres tener. Una vez llegado a esa meta, tú decides o seguirte cuidando completamente o tomar la decisión de pues cortar la posibilidad quirúrgicamente. Ahora, ¿y qué piensa Dios acerca de ¿qué eso? piensa Dios acerca de esto? Bueno, la realidad es que nosotros como tal no podemos, ¿cómo decirlo? Por Uno, voluntad ¿quién propia es para morir. juzgar? Sí, no podemos juzgar, pero sobre todo es como si por un capricho tú te cortaras una mano y esa mano sirve para la obra de Dios. Entonces no sería tan bien visto para Dios. Sin embargo, como no hay nada escrito como tal en la Biblia, nosotros no podemos sentarnos a discernir
Entonces, el consejo que me daba nuestro pastor es que ¿hasta cuándo es agradable a Dios? Cuando no empiezas a comprometer la integridad física, espiritual, psicológica, la integridad de una persona ante Dios, y no afectes a esa persona, es permisible para Dios. Por ejemplo, tocando el tema de las pastillas que se consumen diariamente, esas son descargas grandísimas de hormonas. Y lo que hacen es que, uno, o cesan completamente la producción de óvulos, o dos, produces óvulos, pero se producen sin una proteína que es necesaria para poder. Y aparte, uno de los síntomas secundarios acerca de esas pastillas hormonales de tomar durante el mes, son entre ellos la ansiedad y la depresión también. O sea, realmente sí llega a afectar físicamente y tanto emocionalmente a la mujer. Bueno, que si hablamos de los efectos, realmente toda cosa que venga de la farmacia obviamente va a causar un efecto en el cuerpo, ¿no? Por eso mejor prefieren lo natural, claro, llevando siempre un buen ritmo, seguridad ante todo, o los métodos de barrera, como decían, principalmente el condón, que creo que es el menos invasivo en el cuerpo. Ahora, ¿por qué me es importante tocar este punto de que uno no puede exponer a su esposa? Porque hoy estaba viendo un video, precisamente me salió en TikTok, que por qué los anticonceptivos se centran mayormente en el número de en las mujeres y no en los hombres, aunque hoy por hoy ya se están desarrollando anticonceptivos orales para hombres que impiden la producción de espermatozoides. Y también hay un gel que es un gel que se inyecta directamente en las vías por donde pasa el esperma, que no deja pasar los espermatozoides. Un taponcito. Ajá. Y hay Inyectada. ¿Dónde? Inyectada. Es un Ahí gel es lo que dura. dices donde sí afectaría, ¿no? Exacto. Eso, sí. Entonces, uno diría, es que el mundo del anticonceptivo es machista, pero la realidad es que científicamente hablando, entre comillas, es más fácil y más barato controlar a la persona que solamente produce un óvulo cada mes a una persona que produce millones de espermas al día y de 2 a 3 veces al día. Entonces, pues, aunque ya se está trabajando en eso, la realidad es que no está chido que tú como hombre digas, no, pues que mi mujer se cuide y yo la disfruto cuando todas las pastillas tienen efectos secundarios. Yo tengo una duda, o sea, respecto a lo que piensa Dios de mi punto de vista. Yo soy una persona que anhelo tener una mujer, ¿no? Porque yo todavía soy soltero y sí, hacer un matrimonio y todo, pero yo soy de la idea de que no me gustaría tener hijos. ¿Por qué? No porque no quiera tener descendencia, sino porque yo me pongo a ver cómo está el mundo actualmente, ¿no? Yo me pongo a ver que la maldad está llegando por todos lados, que es cada vez más difícil que un niño no se acerque o se contamine a las cosas de este mundo. Entonces yo en lo personal como hombre, yo no me gustaría tener descendencia precisamente porque voy a traer aquí a la tierra a un niño, ¿no? Y que es muy difícil, la verdad, muy difícil que no se contamine. Entonces, obviamente si con la mujer que me case, si ella quiere tener hijos, pues obviamente le voy a dar hijos, no le voy a decir que no, porque pues, o sea, si ella dice es que yo quiero, yo no le voy a decir no, me voy a poner a que no. Si ella quiere, pues vamos a tenerlo, ¿no? O sea, pero yo en lo personal, y si ella también coincide conmigo que no quiere tener hijos, sí se puede que no tengamos descendencia ya puestos de acuerdo. Es que no lo vieron, pero se estaban peleando por ver quién hablaba entre Meli y Julio. Mira, creo que es una de las situaciones que más se presentan en los jóvenes. Bueno, digo jóvenes porque están más jóvenes que nosotros, son solteros. Aquí vemos solo 2 casados. Pero en su momento también yo me hice las mismas preguntas, tuve la misma postura, honestamente. Pero aquí la diferencia entre la gente, como tú dices, de lo que hay allá afuera en el mundo, es que nosotros estamos en la fe.
No quiero decir que ya estamos en nuestro propio mundo y así, pero a causa de que vivimos por fe, sabemos que es Dios pues el que nos va a respaldar, el que no nos va a dejar pues caer en las garras de la maldad, o como dijiste, toda la distorsión que hay en el mundo, o la maldad. Y sobre todo hay un punto que hace rato dijeron, ¿no? Que estaba la controversia de dejar que la gente también pues que tengan los hijos que Dios mande, ¿no? Pero sí, como tal no está en la Biblia, pero si ustedes leen, bueno, a mí me hizo reflexionar este fragmento, ¿no? Que dice en Génesis 2 y 3: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y dice en el 3: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos que Dios también se toma una pausa de toda la creación. Considero yo, así percibo este versículo, que después de haber creado, porque su última creación fue el hombre, es como después de tener un hijo, descansó. O sea, Dios también se tomó un descanso en crear al humano, y pues no creó a nadie inmediatamente, no, bueno, a Eva, pero aún así, después de ellos, después de crearlos a ellos, los que tenían perdón, se me estaba cerrando mucho la garganta. Los que tenían el mandamiento de seguir creando, pues eran Adán y Eva, ¿no? Pero, bueno, es lo que yo comprendo de este texto. Pero ya después de haber él creado, pues reposó, ¿no? Y, bueno, eso a lo que yo me aferro principalmente, pues ha cambiado obviamente mi manera de pensar y mi perspectiva del mundo actual. Creo que es por cuestión de fe principalmente. Te iba a comentar precisamente eso. Entiendo que uno concuerda con la hermana. Por dos. Tanto que estaban peleando la palabra. Pero la realidad es que Dios nunca te va a obligar a hacer algo que no quiere. Muchos se basan en que es que Dios quiere que tengas hijos porque Abraham le dio mucha descendencia. A Abraham le dio mucha descendencia porque era su anhelo tener descendencia. Dios le cumplió ese anhelo. Dios cumple nuestros anhelos, pero si tú no es tu anhelo, pues está bien. Dios no te va a decir nada, no te va a juzgar por el hecho de no tener hijos. Porque es como si juzgara a las personas que físicamente están imposibilitadas de tener hijos. Ahora, tienes que ver cuál es la razón por la cual no quieres tener hijos. Porque si es por miedo, al final es falta de fe. Y entonces eso sí es una molestia para Dios. Porque entonces no estás confiando en Él, que Él pueda ayudarte a llevar a tus hijos. Y precisamente por esto quiero tocar ese tema. Dentro de la planificación familiar te tienes que establecer que tener un hijo conlleva responsabilidades. A grandes rasgos es una responsabilidad espiritual, también hay una responsabilidad emocional, una responsabilidad social, educativa y física. Desglosándolos uno por uno, la espiritual, bueno, dice la palabra que nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos en la palabra de Dios para que no se pierda cuando sean viejos. Nosotros tenemos que guiarlos, no forzarlos, porque es muy dado que como cristianos forzamos a nuestros hijos a creer en lo que nosotros creemos. La realidad es que la comunión con Dios es algo que se desarrolla por amor. Lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos es no decir vamos a la iglesia porque en esta casa se va a la iglesia todos los domingos. No, es vamos a la iglesia y le explicas por qué vas a la iglesia. Porque creemos en Dios, porque eso. Y si el niño se enamora, la cosa es hacer que el niño se instruya en la palabra de tal manera que ame a Dios. No porque crea en Dios, porque es lo que creían mis papás y mis abuelos. Porque esto casi no se da en México, ¿verdad? Que la gente cree en algo, cuando le preguntas por qué crees en algo, te dicen que
es porque mi abuelito también creía en eso y mi mamá creía en eso. Y la verdad es que no, la religión no es tradición, no debe ser ni tradición ni religión, tiene que ser una relación. Y la emocional, esa es la más difícil, de las que más falla a nivel mundial. Cada hijo, tenemos que entender que cada hijo que tengamos es diferente, por tanto son personas diferentes que sienten y piensan y razonan diferentes. Nuestra tarea es descifrarlos y guiarlos al bien conforme a cómo son. No puedes tratar al grande que al chico. A lo mejor el grande es más independiente y el chico necesita un poco más de ti, o viceversa. O a lo mejor los dos son independientes y no tienen que meter en sus cosas. O a lo mejor los dos son muy dependientes y tienen que ayudarlos no toda la vida, pero hasta que puedan volar del nido. Hasta los 25 y ya. Hasta los 25. Que se vayan. ¿Por qué? A alguien le cayó la piedra. También es una responsabilidad social. ¿Por qué? Porque si bien no somos de este mundo, vivimos en este mundo y vivimos en una sociedad. Es decir, que tenemos que respetar las reglas y los preceptos de nuestra sociedad. En Romanos nos dice que toda autoridad puesta autoridad puesta ante nuestra cabeza es puesta por Dios, y eso incluye las de este mundo. Es decir, que tú no puedes irte a tu ranchito y hacer lo que quieras con tu familia. Tienes que vivir en la sociedad conforme a las normas de la sociedad, mandarlos a la escuela, ya sea pública, privada o lo que sea, o tomar el programa de educación en casa, y también se vale. Una escuela cristiana. ¿Sí hay? Ya hay Sí, como las 10. hay. La de nosotros. Sí las hay, y si no hacemos una, no es cierto, no se crean. Contratistas, por favor. Patrocinio. Yo sí quiero. También está la responsabilidad Patrocina. educativa, que es precisamente esa, no solamente instruir al niño como a que tenga pues la educación básica que te pide cada país o cada estado, sino también la educación en lo que tú crees, en tu fe, que en este caso somos cristianos. Y faltó la física, que bueno, básicamente es procurar que el niño no se mate. Qué difícil. Entonces básicamente es eso, Le digo procurar porque yo cada que el rato me niño andaba sobreviva matando. y viva, y que si está enfermo llévalo al doctor, que darle su sopita de pollo, que darle sus tecitos, que El darle su niño medicina. sobreviva. Una marucha Básicamente caliente es y eso. ya. Pero de hecho sí, ¿no? Pues es que, o sea, sí, yo entiendo ese punto que tú dices, ¿no? Y hay que, o sea, eso que dijiste de falta de fe me movió, ¿no? Pues a qué cristiano que le digan falta de fe no le va a mover. Claro, Eso es. todos tenemos falta de fe. Pero es que mira, yo sé que Dios si me ha cuidado a mí, que yo fui quien fui cuando estuve en el mundo, hice lo que hice y me salvó y aquí sigo y estoy libre y todo, pues lo mismo puede hacer con mis hijos, ¿no? Claro. La desventaja es que aquí Dios obra, pero con quien se deja. Si al final mi hijo decide hacer su voluntad, va a sufrir, y es Pero lo al que yo final de no, lo cuentas- que yo pienso en eso, y digo, bueno, es que yo no quiero Pero que... es la fe. Bueno, pero es que también te Ese estás no, proyectando. Muy cañón, ¿no? Sí, no, o sea, Pues sí, pero pues es lo que hay en mi cabeza, es lo que quiero que les diga. Sí, mira, te lo juro, yo también estuve así, y de hecho yo no me quería casar, se lo juro, ni me quería casar, honestamente. Claro que bueno, ya a la edad que tengo, pues uno, o sea, de verdad cambia la perspectiva de las cosas. La edad que tengo. La edad. Para sus 28 años. Oye, 27. 27. Yo sí ¿No era tengo 28? ¿Cuándo dijo que 28? Yo tengo 28. Ah, ¿tienes 28? Sí, ya casi llego a los Ya hay que 30. jubilarse. Ay, ya te vamos a jubilar. Oye, sí, de jóvenes adultos hasta los Mira, 30. líder. Ah, no, Las 35. por favor, todavía tengo 7 años. Entonces, La que más son. Es lo que te digo, es muy comprensible, y creo que sobre todo las generaciones de ahora, que hasta los mismos padres a veces te impulsan a no hacerlo, a no casarte, más bien a no tener compromisos, porque un hijo es un compromiso, es una responsabilidad para toda la vida. Y de hecho eso es algo que se ha estado moviendo dentro de nuestra misma sociedad actualmente, porque hoy en día te quieren educar para eso. Me la vuelto Sí. por el mundo. O sea, de verdad sí, de que no tengas hijos porque vas a sobreprobar el mundo así. No o Y sea, el aborto. no te, ajá, exactamente, el Bueno, aborto. eso de la sobrepoblación es un dato muy cierto. Eso sí. ¿Y desde cuándo No. se está dando eso? Y es, Todo el tiempo. y es que sí es la fe, vaya, porque yo les voy a decir, yo soy una persona que
Los que me conocen saben que me gusta mucho la economía y ahorita lo que me estoy dedicando es basado en a cómo está el precio de todo. Entonces, yo como tengo que estar constantemente investigando, estoy constantemente viendo cómo están los precios de todo en el mundo, ya sea de las divisas mundiales, ya sea de la comida, ya sea del petróleo. ¿No? Porque no dije ninguna marca. No, tú que nos patrocines. Ok. Espera, me voy arrancando. Bueno, el punto es que en base a toda la información que yo recibo todos los días y que tengo que estar viendo todos los días, pues yo me doy cuenta de cómo está económicamente el mundo y la proyección del nuevo orden mundial, porque uno como cristiano se puede dar cuenta que todo, hasta lo económico, como se está moviendo ahorita, está apuntando hacia un solo orden mundial, claro, hacia una sola moneda mundial, y es donde yo digo, que voy a tener un hijo aquí si ve todo lo que está costando. Si a mí ahorita soltero me está costando, claro que es donde ustedes dicen que entra la fe. Sí, entonces yo acepto humildemente que tengo que ejercitar mi fe, y les doy gracias a Dios por sus vidas, porque me lo hacen ver. Para eso estamos en este podcast. Amén. Para aprender, pero pues es que yo sí digo, el mundo se está yendo muy, muy mal, muy trastornado en todos los aspectos, no solo en lo económico, ¿no? Bueno, vamos a ver si es por el tiempo actual. ¿Has leído el libro de Apocalipsis? Es por el que empecé cuando me convertí. Bueno, ¿has leído la historia de las 7 iglesias? ¿Cómo? Que si le hicieran películas. ¿Has leído la historia de las 7 iglesias? Sí. Bueno, has leído que cada periodo tenía sus propias perversiones, su propia escasez, su propia maldad, su propia orden mundial o lo que sea. Sin embargo, si tú te regresas a Génesis, el anhelo de Dios es que la tierra sea poblada y de millares. Sí. Como dice mi hermana hace rato, ¿no? De Abraham, que su promesa fue porque él anhelaba un hijo, pero le dio millares y se siguen reproduciendo. Si ustedes le preguntan a un judío actual, no, ¿qué piensas de la sobrepoblación y así? Ve las estadísticas, siguen teniendo muchos hijos, sí, realmente, y yo la verdad dudo que la tierra se vaya a acabar por sobrepoblación, porque no está escrito. Antes de que se sobrepoble o viene por Cristo. Contaminación, no está escrito realmente. Entonces son cosas que pues hay que ver también Cambia de carrera ahí. Deja de ver lo que ves. Pues dentro de la misma Biblia. No, es que también depende. Qué bueno que dijiste eso. Sí. Lo que ves, lo que escuchas, de lo que se llena tu corazón, tu mente. Sí, es que eso me estoy diciendo. Aparte, además, recuerda que la palabra dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos los deja Cristo, dándonos a entender que Él ya venció el mundo. Y me dio risa porque hoy de hecho estábamos platicando de ese versículo él y yo. Y ¿qué? Nada. ¿Qué? Al rato oigo. Corta esa parte, hermana. No, pero sí, acepto y realmente reflexiono en lo que ustedes me dicen, porque pues sí, la verdad, hay que ejercitar esa fe, muchachos. Claro. Hay que ejercitar esa fe. De eso se trata. O sea, los que estamos aquí no somos, levitamos, ¿no? Todos tenemos nuestras cosas. Dios usa a lo vil y a lo menospreciado y cada quien tiene un área, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad, hay que ejercitar. Y no estoy diciendo que ya al rato voy a tener un bebé, la verdad, sí lo pienso también, ¿no? Todos, pues digo, creo que todos que estamos casados lo pensamos. Sí, la verdad, o sea, sobre todo por la responsabilidad, no solamente económica, sino porque mi vida todavía, o sea, es mi responsabilidad en todas las áreas. Y sobre todo pienso yo en la espiritual, honestamente, digo, bueno, ¿qué le puedo ofrecer yo a mis hijos ahorita si mi camino no está muy bien, honestamente? Entonces,
dirías tú, hay que ejercitar la fe. A todos nos hace falta. Y todos nos hace falta. Todos nos hace Pues básicamente es un salto de fe. Y si a ti también te hace falta ejercitar tu fe, deja un like. Y ahorita Sabremos todas las millones de likes. Si Ayuda. dejas un like, se ejercita tu fe. No. Con las imágenes. Eso no es bíblico, hermano. Claro, eso no es- Comparte. Pero bueno. Y te pasará un milagro. Ay, no. Ya para cerrar este tema, pues bueno, básicamente entendemos que la planificación es una decisión mutua en un matrimonio. Mucho ojo. De hecho, Ojo ahí. algo que comentaba bien, muy cierto, que esta sociedad te inculca, en la sociedad actual te inculca mucho a no tener compromisos, pero eso es un plan De lastimar. bien pensado, porque si tú no aprendes a tener compromiso, no vas a tener compromiso ni siquiera con Dios. Imagínense que de hecho de eso se trata gran parte de nuestra fe, tener un compromiso con Dios. Y como cristianos, al entender que es un compromiso, pues bueno, sabemos que nos casamos, que procreamos y tenemos ese compromiso para con Dios. Y bueno, la planificación familiar, ya para terminar, pues es una decisión que se toma como matrimonio. Es válido usar ciertos métodos anticonceptivos. ¿Cuáles? Bueno, cuando aquellos métodos que no afecten la integridad de una persona son válidos para un cristiano, y los que sí afecten, pues esos no. Y bueno, más que nada recaemos en eso. Si quieres o no quieres tener hijos, pues bueno, en realidad es tu decisión, pero bueno, decisión de pareja, pero al final de cuentas, pues este tema se da para que conozcas qué es lo que piensa Dios. Dios no te va a juzgar. Al final de cuentas, Dios te ama, y si bien la finalidad del matrimonio es procrear, o una de las finalidades del matrimonio es tener descendencia, la realidad es que si no quieres, Dios no te va a obligar, porque para eso te dio un libre albedrío. Si no, fuéramos robots en una simulación grandísima, y no se trata de eso. Pero, como bueno. dices, háblenlo. Bueno, los que ya están casados, ¿no? Eh, Igual antes, bueno, cuando yo creo que cuando ya tienes una Cuando ya estás pareja ya comprometido, Y pues bueno, hermano, ya para finalizar, espero les haya sido de su agrado este podcast, este tema. Siempre están abiertas la caja de comentarios para que nos hagas saber tu opinión. y dale un like si te hace falta ejercitar la fe. Danos like si amas a Cristo. Y si no le das like, quiere decir que no lo Es broma. Es broma. Esa es una broma antibíblica. es broma. Bromita, ríanse. Y también pueden Pero comentar. les si mandamos quieren muchas algún tema. bendiciones y muchos abrazos, y nosotros somos sus amigos. Llenos de vida.